Hermanos, qué bueno verle en este inicio de año. Bueno, la gente suele felicitarse por el nuevo año. Yo no entiendo mucho eso de felicitarse por el nuevo año, porque será desearse buenas cosas en el nuevo año, más que felicitarse, ¿verdad? Pero una cosa y la otra, ambas las deseo para cada uno de ustedes. Felicidades, felicitaciones y también que tengan todo tipo de bendiciones de lo alto. Amén. Así que doy gracias al Señor por iniciar el año viendo sus rostros. Vamos a orar y luego entonces vamos a proceder a exponer la palabra del Señor. Oramos, Señor Dios nuestro, dándote gracias por tenernos aquí en tu casa esta mañana, iniciando el año, como quien dice, Señor, porque es el primer culto, aparte del miércoles pasado, Señor, que dedicamos a ti, Señor. Gracias, Padre, por habernos preservado. Te pedimos, Señor, antes de que llegaran estos días festivos, Señor, de que guardaras a tu pueblo y Padre, estamos agradecidos porque sabemos que así lo has hecho, Señor. Guarda, Padre, aún a aquellos que todavía no están entre nosotros y que están de viaje o fuera de la ciudad. Y gracias, Padre, por la oportunidad de volver de nuevo como iglesia, a reunirnos, a adorarte, a alabarte, a exponer, Señor, y predicar y engrandecer tu nombre a través de tu palabra, Señor. Y te pedimos, Padre, que tú nos presidas en todos y en manera en particular, Señor, ruego que tú ilumines mi mente, Padre, con tu Santo Espíritu, a fin de que yo pueda, Señor, comunicar tus verdades y tu voluntad, Señor, a tu pueblo. Y lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Busquen en su Biblia, 1 Corintios capítulo 7. A partir de la semana que viene vamos a retomar las predicaciones del libro de Hechos. Pero ahora vamos a 1 Corintios capítulo 7. Versículo 29 de 1 Corintios 7. Voy a esperar que los tengan. Nos vamos a quedar ahí durante un rato y yo voy a citar varios otros textos que si ustedes toman nota, pues luego pueden chequearlo en sus Biblias, en sus casas. 1 Corintios capítulo 7, el versículo 29. Voy a leer del 29 al 31, que es el pasaje sobre el cual vamos a estar trabajando hoy. Pero esto digo, hermanos, ¿ya lo tienen? Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es, sí lo tienen, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. ¿Cuál sería la reacción que tú tendrías si recibieras un anuncio, o un aviso, un anuncio como el que recibió Ezequías? Ustedes saben que Ezequías fue uno de los reyes que anduvo en los caminos del Señor y agradó al Señor en todos los sentidos. Sin embargo, un día recibió una noticia. Isaías dice en el capítulo 38, versículos 1 al 3, que en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y si tú recibieras hoy una noticia como la que recibió Ezequías a través del profeta Isaías, la pregunta que yo te hago es: ¿podrías tú, igual que Ezequías, apelar a tu testimonio y a la conducta conducta cristiana que tú has tenido? ¿Podrías hacer una apelación de esta naturaleza? Conocemos que las Escrituras nos enseñan que el Señor respondió favorablemente a la petición de Ezequías y le dijo: tus años se van a extender todavía 15 años más. Y vivió Ezequías, todavía 15 años adicionales. Pero la pregunta es esa. O sea, podríamos apelar cada uno de nosotros si el Señor nos dice: se acabó tu tiempo. ¿Ok?
ya, está bueno. Podríamos apelar a nuestro testimonio. Podríamos decirle como Ezequiel, acuérdate, Señor, que he andado delante de ti en verdad con íntegro corazón y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. ¿Podríamos hacerlo? Preguntémonos cada uno de nosotros esta pregunta. Ahora, en el caso de Pablo, Pablo habla de que el tiempo es corto, que el tiempo es corto. Y también cabe que nos preguntemos, ¿cuántas cosas haríamos y cuántas cosas por el contrario desecharíamos si de un momento a otro caemos en cuenta y se convierte en una realidad en nosotros el hecho de que el tiempo se nos acaba, se nos acabó? ¿Qué cosas tú dejarías de hacer? Y por el contrario, ¿qué cosas harías inmediatamente? Recuerdo hace muchos años que se me dio la noticia de que estaba sufriendo de una serie de paros cardíacos. Y cuando el médico diagnosticó eso, pues inmediatamente me ocupé de llamar al banco para tratar de poner todas las cosas a nombre de mis hijos y de mi esposa. Pues lo primero que se me ocurrió, ya hace muchos años de eso. Fui llevado hasta Cleveland Clinic en Ohio y regresé de allá con un diagnóstico de un falso positivo. Amén. El Señor quiso extender mi vida. Pero en ese momento mi preocupación fue rápidamente, las cosas que están a nombre mío, déjame pasárselo. O sea, me preocupé por lo temporal. Evidentemente, oré al Señor, sin lugar a dudas, me preocupaba el resto de las cosas. Mis hijos todavía eran pequeños, la mayoría de ellos. Pero esa noticia llegó a mí en una ocasión. Y no creo que en ese momento, yo no era pastor en ese entonces, sí era creyente, pero no creo que en ese momento hubiera tenido otras prioridades mayores, a pesar de que ya conocía al Señor desde hace tiempo y que desde que me convertí he estado estudiando la palabra de Dios y enseñándola. El apóstol Pablo aquí en 1 Corintios capítulo 7 está dando instrucciones a los creyentes sobre el matrimonio. A los creyentes de la iglesia de Corintios le está hablando del matrimonio y de todas las circunstancias en las que se podían encontrar y cómo debían tratar siempre de preservar el matrimonio, pero había situaciones en las cuales sencillamente había un incrédulo que decidía tomar una decisión y se separaba. Y dice, si el incrédulo se separa, sepárese. ¿Qué vamos a hacer? Pero sabiendo que no es que puedes correr hacia otro matrimonio, hacia otro enlace. Pero el énfasis no está en eso. El hecho es que parecería como algo fuera de lugar que cuando todo el tema es el matrimonio, ¿verdad? Pues en el versículo 29 dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. De manera tal que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Entonces tú dirías, pero ven acá. Está diciendo que preserven el matrimonio, que guarden el matrimonio, que no pueden violentar la voluntad de Dios pura y simplemente. Y por otro lado dice, ahora los que tienen mujer, los que tienen esposa a ti, sean como si no la tuviesen. Versículo 7 al versículo 9. Fíjense en 1 Corintios 7. Dice Pablo, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Él era soltero, él no se había casado. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Él está explicando la elección que él tuvo. Él decidió quedarse soltero para poder de una manera absoluta y total consagrarse al ministerio del evangelismo, al ministerio misionero. Una decisión que él tomó personal. Él dice, si tú no tienes el don de continencia, dice, mejor cásate. Él tenía el don de continencia y él podía vivir perfectamente bien sin tener relaciones con una mujer. Pero él aclara muy bien que es conveniente casarse a menos que se tenga ese don de continencia, porque si no se caería en pecado. Pero de una manera u otra, en una u otra condición, o sea, el hecho de que tú estés casado, que por el contrario no te hayas casado, o que seas un viudo o una viuda, como él dice, ojalá y se quedasen así. Dice, pero en un caso u otro, casado o no casado, hay que priorizar y organizar las vidas. Es importante y es urgente el organizar las prioridades por el hecho de que el tiempo es corto. Y eso es lo que está diciendo. En un caso o en el otro tenemos que tener presente que el tiempo no es infinito, es corto.
Y el hecho de que el tiempo sea corto es lo que motiva al apóstol Pablo a decir, por causa de que el tiempo es corto, sean como si no. Y este como si no lo extiende. Es lo que dice en el versículo 29, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Pero ven acá, es el mismo apóstol Pablo que dice que el casado tiene que tener cuidado de su mujer como la mujer de su marido. Es el mismo apóstol Pablo que, pues, confirma la enseñanza bíblica y una y otra vez de la santidad y la permanencia del matrimonio. Pero en este caso dice, bueno, si eres casado, dentro del contexto de lo que yo estoy hablando, dice, obra o vive como si tú no tuvieses esa esposa. Los que lloran, versículo 30, como si no llorasen. Los que se alegran como si no se alegrasen. Los que compran como si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 29 al 31. ¿Qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está exhortando a que nosotros descartemos todas las excusas que usamos normalmente para justificarnos cuando posponemos nuestro servicio a Dios y lo ponemos al Señor en un segundo plano. Eso es lo que está diciendo él. Independientemente de cuál sea tu condición, tu situación, el tiempo es corto. En otras palabras, imagínate que tú no lo eres, actúa como si no tuvieras esos compromisos frente al compromiso que tú tienes delante del Señor. Y habla de diferentes cosas. Por ejemplo, cuando dice los que tienen esposa como si no la tuviesen, ¿de qué está hablando? De un compromiso familiar. Un compromiso familiar que debe tener cada esposo con su esposa y viceversa también. Pero sin embargo, a este compromiso familiar, él dice, vive, actúa como si no tuvieses ese compromiso familiar, porque el tiempo es corto. Eso es consono perfectamente, va de acuerdo con la enseñanza del Señor Jesucristo en Lucas capítulo 9, versículo 59. Cuando le dice a una persona, sígueme, y la persona le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero deja que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano sobre el arado, en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Y en Mateo capítulo 10, versículo 37, dice el Señor, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Compromisos familiares. Una de las grandes excusas que tenemos para soslayar, para echar a un lado, para posponer, para descuidar nuestro ministerio, son los compromisos familiares. Y desde el punto de vista humano es comprensible, y aún desde el punto de vista divino. El Señor lo refrenda cuando reprende a los judíos que dicen, es corbán mi ofrenda a Dios lo que yo pueda ayudarte, y no hacen caso, no prestan atención a sus padres. No puede ser así. Pero sin embargo, entramos muchas veces en un conflicto porque no tenemos las prioridades claras. Y cuando un pariente más o menos cercano presenta cualquier tipo de condición o demanda, automáticamente eso toma la prioridad antes que Dios y antes que nuestro ministerio y nuestro servicio a Dios, y es la excusa por la cual sencillamente no podemos venir a la iglesia. Y ponemos en conflicto dos responsabilidades que son compatibles perfectamente. Porque al César lo que es de César, ustedes se saben la segunda parte, ¿verdad? Y a Dios lo que es de Dios. Y el apóstol Pablo está diciendo aquí, el tiempo es corto, sean como si no tuvieran esposa. A pesar de que ustedes tengan esposa, a pesar de que ustedes no hayan decidido mantenerse en el celibato para servir al ministerio como yo lo he hecho. Los que tienen esposa sean como si no la tuvieran. Los que tienen compromisos familiares, a la hora que se trata de servir a Dios, vivan como si no tuvieran compromisos familiares, porque el tiempo es corto, porque no hay mucho tiempo. Pero no se queda ahí, sino que también hace referencia a los que lloran. En el versículo 30 dice, y los que lloran,
como si no llorasen. Pero es el mismo Señor que dice que nosotros debemos gozarnos con los que se gozan y reír con los que lloran, y debemos ser solidarios y debemos amarnos los unos a los otros, y que debemos ser sufridos y benignos. Es el mismo Señor, no hay contradicción ninguna. Es el mismo Señor que está hablando a través del apóstol Pablo también aquí, y que dicen: los que lloran, vivan como si no llorasen. ¿Dentro de cuál contexto? Dentro del mismo contexto de que el tiempo es corto. Esa tendencia que tenemos, y los dominicanos somos especialistas en eso, en dejar las cosas para después, procrastinar. No, después. Pero cuando dejamos algo para después, es a Dios que estamos dejando para después. Cuando se trata del servicio a Dios, de nuestro compromiso con el Señor, es a Él que lo estamos dejando para después. Lo estamos dejando para después porque tenemos una tristeza muy grande, una pena muy grande. Y tenemos que acompañar a aquellos que están sufriendo. Y tenemos que ser solidarios. ¿Qué argumento más espurio, más tonto? El Señor dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. En otras palabras, las aflicciones, antes que ser una excusa para apartarnos del Señor, son una invitación a venir a Él, a acercarnos más a Él. Pero es paradójico. Cuando tenemos un problema, un conflicto, un dolor, una situación lamentable en nosotros y entre los nuestros, en términos familiares, ese es el argumento por el cual nosotros no podemos congregarnos, no podemos venir al servicio al Señor, no podemos predicarles a otros, no podemos hacer absolutamente nada porque estamos concentrados en nuestro lloro, en nuestro sufrimiento, en nuestra situación, en el autolamento, la autocompasión. Pablo dice: el tiempo es corto. Los que lloran, como si no llorasen. Como si no llorasen. Hay que dejar de lamentarse. Hay que dejar de tomar nuestra condición, tener autocompasión, y sencillamente poner nuestros ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, y seguir adelante y acudir a Él. Y más que nunca, entonces, es el momento de venir aquí a orar y suplicar y clamar. Pero por el contrario, si tienes un problema, un dolor, una preocupación grande, un conflicto familiar o cualquier situación que trae dolor y pena, entonces ya no vienes porque estás en eso. No podemos contar contigo el miércoles. Tal vez mandas una petición, tal vez, porque a veces ni siquiera eso. Y escribe diciendo: oren por tal cosa, porque fulanito está enfermo, tengo tal problema, si acaso. Cuando el primero o la primera que debería estar aquí doblando rodillas eres tú, por tu propia necesidad que te acongoja. El tiempo es corto. El tiempo es corto, dice el apóstol Pablo. ¿Y cuándo decía eso el apóstol Pablo? Hace 2000 años. Y si entonces el tiempo era corto, ¿y ahora qué ustedes creen que es? Hay tiempo, es largo el tiempo, falta mucho. El tiempo es corto, el tiempo es corto. Los compromisos familiares, así como las aflicciones, los problemas que vienen sobre nuestras vidas, las cosas que nos causan congoja, no pueden alejarnos de Dios, no puede ser una excusa para que nosotros digamos: Señor, no puedo atender tus asuntos ahora. Por el contrario, es cuando más deberíamos estar consagrados al Señor, pidiendo la misericordia de Él para poder decir entonces luego, como hizo Ezequías: Señor, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad con íntegro corazón y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Pero Pablo no se queda ahí. Él dice: sean como si no tuviesen esposa, sean como si no llorasen, sino que también dice: y sean como si no se alegrasen. Los que se alegran, sean como si no se alegrasen. Evidentemente, uno se alegra cuando hay una celebración. Por eso felicitamos a las personas. No le damos el pésame cuando están celebrando. La alegría viene como consecuencia de un motivo, por lo general. Hay un cumpleaños, hay un aniversario, hay unas bodas, hay un día de fiesta, hay una celebración religiosa como la que hemos estado viviendo en este tiempo, y igual se repiten en Semana Santa, y ahora en enero también las habrá. Y todo esto pues hace que, bueno, estamos contentos, día de fiesta.
estamos celebrando, estamos alegres. Hermanos, estas ocasiones, todas ellas, son las excusas más frecuentes, paradójicamente, las excusas más frecuentes que tenemos los cristianos para dejar de congregarnos. Como yo cumplo años, voy a celebrar, cuando deberían ser la mejor oportunidad para tú congregar a los tuyos, enseñarles la misericordia del Señor a través de su palabra. ¿Qué mejor oportunidad? Tú tienes amigos y amigas y compañeros y compinches incrédulos que no lo vas a poder traer aquí a la iglesia. Pero el día de tu cumpleaños van a tu casa. Van. ¿Qué mejor oportunidad es esa para llevar a cabo el ministerio para el cual el Señor nos ha puesto? Ah, que yo no soy predicador, pero el pastor sí lo es. Yo estoy a las órdenes, ustedes lo saben. Sobre todo cuando es para evangelizar. Y no soy el único. Pepe iría feliz de la vida también. Y no solo Pepe. No voy a seguir mencionando nombres porque no voy a estar en eso. Pero las diversas ocasiones festivas son las excusas más frecuentes que tenemos nosotros para no venir. ¿Por qué no vino fulano? Porque está de cumpleaños. Están celebrando. ¿Por qué no participó en tal actividad? Porque estaba de fiesta. Estaba de fiesta. Los que se alegran, dice, sean como si no se alegrasen. Con mucha frecuencia, Jesucristo es el gran ausente en todas nuestras celebraciones. El gran ausente. No, que en el momento en que comimos, pedimos la bendición de los alimentos. Y saben que eso se convierte en una fórmula simplemente, en una costumbre, en un hábito. Los incrédulos también piden la bendición sobre los alimentos y dan gracias. Y son incrédulos, inconversos, impíos, y lo hacen también. Pero dice el apóstol Pablo acá, dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, dice Dios mismo, que los que se alegran, los que tienen motivo de alegría, de celebración, dice que sean como si no se alegrasen, a la hora que se trata de servir al Señor, de llevar a cabo la misión, de agradar a Dios, de poder decir como Ezequías, he hecho lo que ha sido agradable delante de ti. También el día de tu cumpleaños, o de tu aniversario de boda, o tal vez el día que celebras a tus hijos o a tus hijas o a tus padres. Pero no se queda ahí. Dice luego en el mismo pasaje, luego que dice, los que se alegran como si no se alegrasen, versículo 30 de 1 Corintios 7, dice, y los que compran como si no poseyesen. ¿De qué está hablando ahí? Del trabajo, de los negocios, ¿verdad? De eso está hablando. De una manera u otra, todo lo que sea negocio tiene que ver con, de una manera u otra, con compra y venta, con operaciones. Puede ser que tú dices, no, yo no soy un negociante, yo soy un profesional. Bueno, tú vendes tu servicio profesional. Los compromisos laborales, las oportunidades que se nos presentan, no, esta es una oportunidad, yo tengo que aprovecharla. Y si tengo que fajarme, y si no, yo no puedo ir a la iglesia en estos días, no cuenten conmigo porque tengo un proyecto que tengo que llevar a cabo. Y eso se convierte en una prioridad. No cuenten conmigo, yo no puedo discipular ni puedo dar una clase de escuela dominical. Yo no puedo asistir a nadie, yo no puedo visitar a un enfermo, yo no puedo ir donde alguien que esté en necesidad. Porque es que sencillamente tengo mucho trabajo. Tengo mucho trabajo, estoy muy ocupado. Yo estoy buscando la prosperidad mía y la prosperidad de mi casa y de mis hijos, y es mi responsabilidad y yo quiero hacerlo. Y Dios que se espere. Y el pueblo del Señor y la iglesia de Cristo que se espere. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 6, versículo 6 en adelante, pero de gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar.
Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Es un asunto de prioridades. Nosotros debemos sembrar y debemos trabajar para la eternidad, pero por lo general no. Nuestra prioridad es ahora, aquí. Ahora, yo quiero la bendición y la prosperidad ahora, aquí. Y tergiversamos los textos y decimos, Dios nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios quiere bendecirme materialmente y físicamente. Bueno, amén. Eso nadie puede decir lo contrario. Claro que sí, perfecto. Pero no a costa de nuestra adoración, de nuestro servicio, de nuestra consagración, de nuestro ministerio, de nuestra vida espiritual, de nuestro crecimiento en Cristo. No, no a costa de eso, de ninguna manera. Por eso dice, trabajad por la comida. Trabajad no por la comida que perece, sino por aquella que a vida eterna permanece. Trabaja por aquellas cosas que son eternas. Haz tus inversiones en el reino de los cielos. Porque aquellos que tienen negocios y que compran deben vivir como si no poseyesen. La única inversión que realmente vale la pena es aquella que trasciende nuestra existencia terrenal. Y saben una cosa, el tiempo es corto. Y la Biblia dice muy claramente que conociendo el tiempo es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra redención, hermano, hermana, que cuando nosotros creímos. Ahora está mucho más cerca el momento de mi encuentro con el Señor que cuando yo creí hace 45 años atrás. El tiempo es corto, el tiempo es corto. El tiempo es corto. Y tú que dices, yo soy un hombre joven, una mujer joven, tal vez es más corto que el mío. Que soy un viejo. Hermanos, no podemos desperdiciar la oportunidad de agradar a aquel que nos salvó. Debemos trabajar por la comida que a vida eterna permanece. Y cuando nuestro trabajo se interpone con nuestro servicio a Dios o nuestra participación en la iglesia, ¿ustedes saben quién pierde? Dios y su iglesia. Porque nos olvidamos que el tiempo es corto y que nuestra prioridad tiene que ser necesariamente nuestro servicio al Señor. Humanamente yo lo comprendo, que tengo mucho trabajo, estoy ahogado, estoy asfixiado. Los estudios me tienen que, mire, hasta aquí, es que no tengo tiempo, pastor. Bueno, qué lamentable. Qué lamentable, porque el que te da la vida y el que te permite respirar, el que te concede el tiempo, dice que el tiempo es corto. Lo estás desaprovechando para adorarle, para honrarle, para servirle. Pero no se queda ahí. Dice luego, en el mismo texto, ¿verdad? Versículo 31, y los que disfrutan de este mundo, ¿qué dicen? Como si no lo disfrutasen. O sea que hace alusión a los compromisos familiares, a las aflicciones, a las celebraciones, a los negocios o los trabajos o las compras o como tú quieras llamarle. ¿Y a qué otra cosa hace referencia aquí? A las diversiones. A las diversiones. Yo no creo que tenga que abundar mucho para que ustedes comprendan de qué yo estoy hablando. Día de semana largo, oportunidad de pasear. Pero hermano, hermana, tú tienes un compromiso, ¿o no lo tienes? ¿O eres simplemente un turista, una turista, un visitante en la casa del Señor? No, pero hacemos una pausa porque el gobierno decretó que el lunes es día de fiesta. Qué triste, qué triste.
Está hablando de las diversiones, sin lugar a dudas. En Romanos capítulo 13, versículo 11 dice, y esto conociendo el tiempo, dice el mismo apóstol Pablo, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Esa ha sido la estrategia más exitosa de Satanás, ha sido esa. En cuanto a la iglesia del Señor Jesucristo, no hablo en cuanto al mundo. En cuanto al mundo es darle gasolina. Viva la gasolina, y como la gasolina que dice el cosa. O sea, darle combustible al pecado, a la carne. Pero en cuanto a la iglesia, las distracciones, las diversiones, el disfrutar. Si el apóstol Pablo está hablando en el nombre del Señor Jesucristo y dice el tiempo es corto, sea como si no lo disfrutasen aquellos que están disfrutando el mundo, de lo que ofrece el mundo, de las ofertas del mundo, de las oportunidades. Dice, sean como si no lo disfrutasen. Y la pregunta es, ¿cuándo vas a comenzar a vivir para el Señor? En vez de estar buscando oportunidades para disfrutar de lo que el mundo te ofrece. El argumento que da él está en el mismo pasaje, ¿verdad? O sea, en el versículo 31 dice, los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo, ¿qué pasa? ¿Qué dice? Que se pasa. La apariencia de este mundo se pasa. Es la misma tesitura que tenía Salomón cuando decía vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Y el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios, guarda su palabra, porque eso es el todo del hombre. Lo demás, pura vanidad. Y la apariencia de este mundo, lo que ofrece el mundo, las oportunidades del mundo, los trabajos del mundo, las relaciones del mundo, inclusive la familiaridad que conocemos aquí. Recuérdense aquel que preguntó de cuál de ellas será mujer luego que se había casado con 7 esposos diferentes. Dijo, ignoráis las escrituras y el poder de Dios, porque allá no vamos a tener esposo o esposa, ni nos casaremos ni nos daremos en casamiento. Todos, esposo, esposa, hijos, padres, nietos, todos adoraremos al mismo Señor, en un vínculo y una relación personal. Pero en fin, no me voy a salir más del tema. El hecho es que todo es muy temporal. La Escritura dice, el apóstol Pedro lo confirma en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 24, que toda carne es como hierba y que toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Entonces dice, la hierba se seca, se muere. ¿Y qué pasa con la flor? Se cae. Toda la gloria. Hace unos años escuchaba a un predicador que decía, me preocupa el legado que yo voy a dejar a mis hijos y a mis nietos. Aparte de un legado espiritual por concesión divina, todo lo demás es temporal. Es temporal. La apariencia de este mundo se pasa. Y lo que ayer parecía que era importante para nosotros, ahora para las nuevas generaciones no son importantes, sino que hay otras cosas que son más importantes. Y los que vienen después menospreciarán lo que hubo antes. Es el mismo ciclo. Dice, total, no es que haya nada nuevo debajo del sol, pero sin embargo, todos olvidan lo que ya pasó. El salmista lo tenía muy claro. En el Salmo 39 decía lo siguiente: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completamente vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre.
Ciertamente en vano se afana y amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti, decía el salmista. Él toma plena conciencia de que sus días tenían un término corto y que luego no se sabe lo que va a pasar. Y que la única esperanza segura que podemos tener es la que depositemos en nuestro propio Señor. La apariencia de este mundo pasa, consecuentemente, tanto los que tienen esposa, los que lloran, los que se alegran, los que compran, los que disfrutan de este mundo, tienen que tener muy presente que todo esto es muy temporal. Muy, muy, muy temporal. Consecuentemente, revisemos nuestras prioridades. Revisemos nuestras prioridades. Saquémosles a Dios su comida aparte. Comencemos a trabajar por la comida que a vida eterna permanece. Dice la Biblia, haceos tesoros en los cielos, donde ni la orilla ni el orín corrompen, ni ladrones miran y hurtan. Y ahí va a estar nuestro corazón también, en los cielos. Si comenzamos a hacernos tesoros en los cielos. El tiempo es corto, hermanos. Muy corto, muy corto. El mundo enseña, y creo que ustedes lo deben haber oído muchas veces, que tú tienes una vida y que la vida es una sola y que tienes que disfrutarla ahora. Que tú no viniste a este mundo para sufrir, sino que tú viniste a este mundo para ser feliz. Y de hecho, si en el intervalo algo se opone a tu felicidad, échalo a un lado y sigue adelante. Porque lo importante es que tú seas feliz, porque la vida es corta. Qué tergiversación tan grande. La Biblia dice que nosotros hemos sido comprados. Estoy hablando a los creyentes, a los convertidos. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento, dice el apóstol Pedro, capítulo 4, primera de Pedro. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne, tiempo corto que nos resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominable idolatría. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos van a dar cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Hemos sido comprados por la sangre de Cristo. En 1 Corintios el apóstol dice, habéis sido comprados por precio, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si somos de Dios, ¿para quién debemos vivir? Para nosotros mismos, para los nuestros, para el mundo. Para Dios, naturalmente para Dios. Somos de Él. Y Él dice que nuestro tiempo es corto y nosotros sabemos que el tiempo es corto. Somos diferentes. El pueblo de Dios no puede vivir como viven los incrédulos, esperando el próximo fin de semana largo, o no largo, no importa, o pensando cómo vamos a socializar, o pensando en que tengo que entregar tal trabajo en tal fecha, o pensando que debo mantenerme en el agrado de mis superiores, o pensando en que la congoja y la tristeza hay que atenderla antes, o pensando que la familia va por delante de todo. Esa es una filosofía del mundo. Cualquier impío dice lo mismo, la familia va delante de todos. No, Dios va por delante de todo. Es el orden divino, Dios. Y luego entonces la familia, el esposo, la esposa, los hijos. Es el orden divino, Dios, Dios, Dios. No en el centro, no, arriba. No en el centro, es arriba, Dios. Es una tergiversación ponerlo en el centro. Es arriba que tenemos que ponerlo. Él es nuestro amo, nuestro jefe.
Él nos compró, pagó con su sangre por nuestra redención. Hemos sido comprados por precio, consecuentemente somos del Señor, debemos vivir para Él. Y esto implica que nosotros, si no estamos viviendo absoluta y plenamente para Él, aunque tengamos esposa, debemos ser como si no la tuviésemos. Y los que disfrutamos deben ser como si no disfrutásemos. Y debemos vivir como si no comprásemos. Y debemos vivir como si no llorásemos. Y debemos vivir como si no nos alegrásemos. Porque primero va, como dice el apóstol Pablo, su servicio a Dios, nuestro servicio a Dios. Hay una persona que escribió recientemente que para este año quería cumplir, tenía varias metas. La primera de ellas era cumplir sus sueños. Bueno, hay sueños que Dios no los aprueba. Dice que su segunda meta era activar su potencial. Suena bien, es interesante. Hoy, este año, activar mi potencial. Qué bien, qué interesante. Muy bien. Después escribió también que en este año su prioridad tercera era aprender algo nuevo. No te quepa duda de que vas a aprender algo nuevo. Aunque sea dame la gasolina y vive la gasolina y toma la gasolina, porque las otras músicas y las otras canciones de hoy día no me las aprendo, porque no soy capaz de resistir oírlas. Pero la vas a aprender y tal vez la tarearás también, algo nuevo. Van a haber nuevas cosas, sin lugar a dudas. Viajar por el mundo y tener mi propio negocio. El yo. Mis metas, mis aspiraciones, mis. Si estás comenzando un nuevo año y en verdad eres creyente, tienes que pensar en cuáles son tus metas espirituales. ¿Y sabes por qué? Porque el tiempo es corto. El año está comenzando y el tiempo es corto. Es tiempo de reorganizar nuestras vidas. La vida es muy breve. La muerte acecha a todos. Ayer recibí la noticia de un querido colega y ese estudiante que falleció siendo un hombre joven. Falleció. Qué pena. Qué triste. No sé si conocía a Cristo o no conocía a Cristo. Yo sé que yo le prediqué a Jesucristo estando en la universidad. Y le testifiqué de Cristo, tal vez es de Cristo, no lo sé. Pero el énfasis está en el hecho de que su tiempo era corto. Seguro que ni él ni su familia se lo imaginaba, pero el tiempo era corto. El hombre nacido de mujer, dice Job en el capítulo 14, versículo 1 y 2, el hombre nacido de mujer, tuyo, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado. Y huye como la sombra que no permanece. Es así. Yo solía visitar con frecuencia a dos ancianos, amigos de mis padres y padres de uno de mis amigos. Ya estaban por los 90 años, eran nonagenarios. Y cada vez que pasaba cerca de su casa iba y me paraba, y tocaba y entraba. Y se ponían contentos cuando me veían. ¡Oh, Atilito! ¡Qué bueno que tú estás aquí! Yo creo que lo único que me dice Atilito a veces es Mario. Pero así me decían los familiares, Atilito, porque Atilio era mi padre, yo era Atilito. Y cuando le preguntaba siempre, ¿cómo están ustedes? El Señor me daba siempre la misma respuesta. Aquí, esperando la muerte. Era una buena oportunidad para comenzar a hablarle de la vida eterna en Cristo. Pero pasaron los tiempos y volvía y me decía, aquí, esperando la muerte. La muerte llegó donde ellos. Tanto él primero y después la esposa también, todos vivieron una larga vida. Pero la verdad es que el tiempo es corto,
Los que son de Cristo no están esperando la muerte. Estamos esperando la vida. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Eso dice la Escritura, eso es lo que creemos. El que no tiene al Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Pero nosotros no estamos esperando la muerte. Nosotros estamos conscientes de que el tiempo es corto y consecuentemente debemos dedicarlo en primer lugar para el motivo por el cual fuimos creados, para adorar a nuestro Señor y en nuestra condición de creyentes redimidos, comprados por precio para servirle, consagrarnos a Él y dejarnos de excusas o argumentos que en términos humanos siempre van a ser comprensibles, pero en términos divinos. Y a mí realmente a esta edad lo único que me preocupa y la única aprobación que me interesa es la aprobación de mi Señor. Hemos nacido de nuevo para vida. Eso es lo que estamos esperando, la vida y la vida eterna. Si tú no te has convertido a Cristo, el tiempo es corto y lo que te espera es la muerte. Conviértete a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados, entrégale tu vida completa y decídete a servirle y agradarle. Pero si eres de Cristo, lo que te espera es la vida eterna permanente en Él. Cristo viene pronto ya, hermanos. Cuando venga va a venir no como un manso cordero, no va a venir montado en un asno, en un burriquillo de carga. Va a venir como juez, como rey, como Señor. Y va a venir a juzgar y a condenar al mundo impío. ¿Y saben una cosa? Llámale como ustedes quieran, si quieren llamarle fanatismo, llámenle como ustedes quieran, pero tengo plena convicción de que, como dice el apóstol Pedro, hace 2000 años el fin de todas las cosas se acerca. Pedro dice en su carta, capítulo 4, versículo 7, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. No, pero que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Bueno, ok, pues ya han pasado 2 días. El Señor está cerca. El tiempo es corto. Sea porque vayamos a su presencia y nos llame a capítulo, o sea porque Él venga a buscarnos. Por eso decía el salmista, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos, oh Dios, de tal modo a contar nuestros días. Son tan pocos, son tan cortos, que traigamos al corazón sabiduría. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Comienza un nuevo año. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir tu patrón, tu formato, tus prioridades tal cual lo fue el año que termina? Tal vez dirás, bueno, es que hemos estado años sin poder disfrutar ni gozar por la pandemia. ¿Qué has aprendido tú del juicio de Dios? ¿O tú crees que fue tal vez algo casual? ¿Tus metas, tus prioridades han cambiado o no? Tu consagración, tu vida, tu dedicación al Señor, ¿qué has aprendido? ¿Qué vas a hacer este año con tu vida espiritual? ¿Qué vas a hacer este año con tu vida espiritual? Cuando el tiempo es tan corto. El tiempo es corto. Sea lo que sea que tú hagas o seas, debes vivir como si no. Como si no. Como si no la tuvieses, como si no te alegrases, como si no llorases, como si no nada. Pero por el contrario, debes vivir para el Señor. Debes consagrarte más.
Debes conocerle más. Debes servirle más. Revisa tus prioridades. Analiza tus excusas, tus argumentos y preséntaselo delante de Él a ver si Él te los acepta. Confróntalo con lo que dice la palabra del Señor. Y luego entonces, si tú puedes, haz como Ezequías, y dile: Señor, tú sabes que yo he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Tal vez el caso es que todavía no tienes a Cristo en tu corazón y solamente estás esperando la muerte. Pues pide al Señor que tenga misericordia de ti. Confiésale tus pecados, tu pecado. Él está dispuesto a perdonar a los que vienen arrepentidos delante de Él, a los que están dispuestos a convertirse, a cambiar su vida y caminar con Él, en Él y para Él. Dile: Señor Jesucristo, ven a mi corazón y perdóname mis pecados. Sálvame, Señor, y dame la vida eterna. No la merecemos, pero Él la regala por gracia y solamente por medio de la fe. Padre, te doy gracias por haberme permitido llegar esta mañana a tu iglesia y traer este mensaje, Padre, que tú has puesto en mi mente desde hace días, Señor, desde hace semanas, Señor. Y que hoy tú has permitido, Señor, que lo trajera. Gracias por ser consistente, Padre, retrayendo estos versículos, Señor, a mi mente una y otra vez para confirmar que debía traer este sermón, Señor. Pero, Padre, todo depende de ti, Señor. Me aplico a mí mismo lo que tu palabra enseña y lo que yo mismo predico, Señor. Ayúdame, Señor, a vivir cada vez más para ti y que tú seas la prioridad en mi vida, Señor. Yo sé que el tiempo es pronto, Señor, y como creyente y como iglesia, una vez más te decimos: ven, Señor Jesús. En el nombre de Cristo te damos gracias. Amén.